Vamos a ver el tema de economía y globalización. Les voy a pedir que en sus libretas pongan esto de título. Es importante conocer y comprender cómo está la economía de nuestro país, ya que nos indica hechos importantes que a todos nos afectan. Por ejemplo, cómo estamos obteniendo de la naturaleza sus productos, cómo usamos la tierra y sus recursos, cómo está repartida la propiedad de la tierra entre la población, cómo organizamos el trabajo humano, cómo generamos empleos, quién es el dueño del capital y quién no, cómo producimos la riqueza y cómo la repartimos entre todos. En este texto que ustedes les voy a pedir que lo copien, nos explica qué es la economía. La economía es la manera en cómo se administra un país, principalmente la parte financiera, pero esto significa, así como dice en el texto, que sepamos desde cómo obtenemos la materia prima, que esos son la parte de los productos de la naturaleza, el saber quién está a cargo de la tierra, cómo organizamos los trabajos que tenemos, qué actividades son las que se desempeñan. Todo esto se refiere a la economía. Cada país tiene una economía interna o nacional, relacionada más directamente con su población. También tiene una economía externa o internacional, que se relaciona con los intercambios y el comercio que efectúa con otros países. Actualmente se está dando en el mundo lo que se ha llamado globalización económica, que consiste en que todos los países del mundo adopten el modelo económico neoliberal y el libre comercio. En este texto, que también les pido que copien, habla acerca de la economía que tenemos en nuestro país y es muy claro, ¿no? Tenemos una que es nacional, que se hace dentro de nuestro país, cómo distribuimos esta economía dentro, y la otra es la externa o internacional, que es cómo el país hace este comercio con otros países. A todo esto, en todos los países del mundo se busca que tengamos una globalización económica, es decir, que todos los países del mundo puedan comercializar unos con otros, que algún país le pueda vender directamente a otro país para hacer algún producto y que no haya tantas barreras como en algunos otros tiempos existía para esta comercialización a nivel mundial. Esto es parte de lo que es la globalización económica. Les pido que en su libreta, a partir de estas dos diapositivas que leímos, pues contesten estas preguntas. 1. ¿Por qué es importante conocer la economía de nuestro país? Número 2. ¿Qué tipo de economía maneja un país? Y la pregunta número 3. ¿Qué es la globalización económica? Después de contestarlas, necesito que observen estas imágenes. Son dos países diferentes. Sin embargo, lo que necesito es que ustedes vean qué diferencia encuentran uno en otro. A sus ojos podrán ver que en alguno hay un nivel de vida más alto, obviamente se refiere a que hay una mejor economía, y en la otra pues la economía no es la adecuada, las condiciones de vida son precarias, entonces son básicamente lo que deben de observar. Y en sus libretas les voy a pedir que lo contesten. ¿Qué observas en las imágenes? La globalización es una realidad parcial, puesto que no se interesa por integrar a amplias zonas del planeta, como el continente africano y otras zonas empobrecidas. Así, el desarrollo elige a unos y excluye a otros, en donde los países ricos toman las grandes decisiones y los países pobres solo son proveedores de materias primas y mano de obra. También les pido que copien este texto. Aquí nos dice que la globalización, aun cuando pretende que todos los países del mundo puedan tener un intercambio comercial, también en otras partes no es tan cierto, porque los países que son más pobres, aquí nos mencionan como en el continente africano, que son muy pobres, de hecho hay unas partes de África que todavía
viven en tribus. Ellos no son considerados para pertenecer a la globalización. Y también, aun cuando se considere que otros países, como en nuestro caso México o otros países de Latinoamérica, sean proveedores de materias primas, pues no los ven como unos productores, sino solamente los ven como esos países que son los que van a darles las materias y que van a dar la mano de obra para que estos países más desarrollados pues puedan tener un impacto más grande en el comercio. En sus libretas van a escribir lo que ustedes opinen sobre cómo será la economía en estos países tan diferentes. El Tratado de Libre Comercio, TLC, entró en vigor el 1 de enero de 1994. Eso permitió que algunas zonas del país, como Guanajuato, Guadalajara y Puebla, exportaran principalmente frenos de automóviles y computadoras pequeñas. Otros productos que exportan en México son petróleo, café, jitomate, tequila, etc. El TLC ha sido pues una relación comercial para que nuestro país se integre al supermercado del mundo. De igual manera les pido que copien esta diapositiva y aquí nos habla que el TLC, que eso es lo que significa Tratado de Libre Comercio, sea un acuerdo principalmente entre los países de México, Estados Unidos y Canadá, hicieran vuelvo a repetir, un acuerdo para que no se pagaran ciertos impuestos de aranceles, que así es como se llama a esos impuestos para poder llevar los productos de un país a otro. Evidentemente México no es un productor, sino más bien somos un país que da materia prima, mucha materia prima. Ahí ven los productos que exportamos, ¿no? Petróleo, café, jitomate, tequila, pero no hacemos productos con ellos. Entonces, aunque pareciera beneficioso porque no se va a pagar más impuestos por llevar y traer productos, pues nosotros solamente somos materia prima, no hacemos un producto. Entonces, en ocasiones había un ejemplo que decía que había manzanas que se cortaban en Monterrey, eh, tal cual, eran llevadas a Estados Unidos. En Estados Unidos lo único que hacían era etiquetarlas y ponerlas para la venta y las volvían a regresar a México y obviamente pues más caro. ¿Y qué es lo que hacían? Pues nada más empaquetarlas. Entonces hay ciertas cosas del Tratado de Libre Comercio que no beneficia adecuadamente como lo mencionan en los escritos. Y estas son las últimas preguntas. Van a contestar a partir de esta última diapositiva que contestaron. Número 1, ¿qué significan las siglas TLC? ¿Cuándo entra en vigor en nuestro país? Número 3, ¿cuáles son los productos que exporta México? Por el día de hoy, esto sería todo. Necesito que envíen sus imágenes a través de WhatsApp para checar que hayan hecho el trabajo. Muchas gracias. Les mando a la siguiente clase el día viernes.